que vamos a empezar a trabajar mínimamente algunos conceptos que tienen que ver con la disciplina. Justamente nos preguntamos o tratamos de indagar qué es la ciencia política, ¿no? Es decir, eso es algo que vamos a trabajar en la unidad 1. Y la política como ciencia, cuando la diferenciamos de la política como práctica, en primer lugar, implica pensar en dos dimensiones, ¿no? Por un lado el objeto, o sea, la política como ciencia se define por contar con un objeto específico de estudio y también por utilizar un método riguroso para el estudio, el análisis de ese objeto. La ciencia política ha ido evolucionando históricamente, ha ido evolucionando y se ha ido al mismo tiempo escindiendo de otras disciplinas, y en ese derrotero histórico ha también refinado, remodelado, digamos, reformulado su objeto de estudio. Podríamos decir que en general, cuando hablamos de la política como ciencia o del objeto de estudio de la disciplina, nos referimos al poder, ¿no? Porque básicamente el poder como aquella relación desigual que se expresa en la sociedad entre sujetos o grupos asimétricos, y luego cómo se expresa, digamos, ese poder a través de otros conceptos, otras categorías analíticas, como pueden ser el Estado, y ya más contemporáneamente, digamos, dentro de lo que es la ciencia política, el estudio de las instituciones y de los actores, ¿no? De los procesos políticos que los analizamos o los vemos a través de las instituciones, ¿no? Es decir, cómo las relaciones de poder se van manifestando y articulando en el Estado, en otras instituciones como pueden ser el gobierno, y el rol que estas instituciones cumplen también en condicionar o pautar también el comportamiento de los actores políticos y sociales. A su vez, otra cuestión que es muy importante para entender o para dar cuenta de que estamos hablando de ciencia política o de la política como ciencia, tiene que ver con la utilización de un método de manera sistemática y de manera rigurosa para el análisis con pretensión, digamos, de objetividad científica. Si bien esto, digamos, está muy cuestionable, no es muy cuestionado, y ustedes a lo mejor en una materia como IPC, como pensamiento científico, hablarán del problema de la objetividad en las ciencias sociales. La realidad es que, bueno, que para tener algún tipo de certeza, ¿no? Y de construcción de teorías y de conceptos, debemos utilizar algún tipo de método que también ha evolucionado, digamos, ha ido modificando históricamente. En general podríamos decir que en la ciencia política se ha pasado de un análisis que tenía que ver con la mera observación y del análisis histórico de los hechos, ¿no? De los hechos políticos, para pasar a la utilización de lo que denominamos un método científico, que de todas maneras no es unívoco. Existe también división dentro de lo que es la comunidad científica, la comunidad politológica, entre aquellos que, por ejemplo, utilizan un método cualitativo del método, por ejemplo, cuantitativo o estadístico. En general, esto no tiene que ver con meras preferencias de los investigadores, sino que tienen que ver con las preguntas que nos hacemos, ¿no? Con la pregunta de investigación, y también muchas veces con la disponibilidad de los datos, de la información. En general, por ejemplo, cuando utilizamos un método estadístico o cuantitativo, nos basamos en un gran número de datos, ¿no? Para distintos valores asignados a diferentes variables, para contar con un número de observaciones bastante grande, bastante importante, con el objetivo de arribar a lo que llamamos generalidades, ¿no? Es decir, o definiciones o conclusiones generales. Mientras que los estudios cualitativos siempre se basan en un menor número de casos, pero se trabaja mucho más en profundidad en la obtención y en la disponibilidad de información de cada uno de esos casos, ¿no? Por ejemplo, si yo estudiase las democracias de América Latina y quisiera estudiar, por ejemplo, los procesos de
transición a la democracia, o el surgimiento de determinados partidos políticos en diferentes países de América Latina, bueno, a lo mejor ahí es necesario la utilización de lo que se llama un método cualitativo, que cuente con algún tipo de información también de naturaleza o de tipo histórica.